Hola a todos, que les habla la abogada Virginia Casanova, perteneciente al escritorio jurídico Colina Casanova y Asociados. En este momento le damos inicio a nuestra conferencia online denominada ¿Cómo puedo ejercer el comercio en Venezuela? En nuestro país es muy común preguntar ¿cómo puedo hacerme comerciante legalmente? Y al revisar nuestro Código de Comercio podemos ver que toda persona puede ser comerciante. Toda persona que haga del comercio su profesión habitual es denominada comerciante. Este código nos dice que para todas las personas nacionales, es decir, para todos los venezolanos, lo único que se necesita para ser comerciante es tener su cédula de identidad. Para toda persona que sea extranjera residente en Venezuela, se necesita, aparte de su cédula de identidad, su visa de transeúnte. Transeúnte para comerciante, transeúnte para empresario o transeúnte para realizar cualquier tipo de actividad comercial. Esos son los únicos requisitos que se necesitan en nuestro país para poder hacer del comercio nuestra profesión habitual. En este momento les voy a hablar acerca de la firma personal o también conocido como fondo de comercio. Esto es una figura mercantil la cual se establece en el Código de Comercio de 1955 en su artículo 26. Con esta figura mercantil te puedes establecer o constituir como comerciante. Pero ¿qué debemos hacer para podernos constituir como comerciantes? En primer lugar, tienes que buscar un abogado. Este abogado debe redactar el documento de firma personal. ¿Por qué te digo que debe ser un abogado? Porque es la única persona o el único profesional que se establece para avisar este tipo de documentos. Ese documento debe ir con el IMPRE del abogado. El abogado debe especificar en ese documento la actividad o objeto que tú vas a desarrollar como comerciante. Una vez él haya redactado ese documento y ustedes lleguen a un acuerdo, si el que realiza el procedimiento es el abogado o ustedes personalmente, deben saber que ese documento lo deben presentar ante el registro mercantil, que es el único organismo a nivel nacional autorizado para llevar o mantener de forma nacional establecido quiénes son los comerciantes a nivel de Venezuela, ¿sí? Este organismo, registro mercantil, está adscrito a el sistema autónomo de registros de notarías denominado SARE. Los pasos para poder regir esta firma personal se dice que son, en principio, la reserva del nombre. Como abogado siempre recomendamos que cuando tú tengas esa reunión preconstitución de la firma personal con tu abogado de tu confianza, debes darle 3 nombres o 3 razones sociales para que puedan ser reservadas. Porque aunque es poco común que una persona tenga el mismo nombre o razón social de comercio, es posible que el nombre que tú hayas designado ya se lo hayan otorgado a una persona con anterioridad. Es por eso que decimos que se deben tener 3 nombres. Estos nombres necesariamente deben estar ligados a tu nombre o tu apellido de pila. Es decir, por ejemplo, si yo voy a constituir una peluquería y spa, puede ser que se llame Peluquería y Spa Casanova o Peluquería y Spa Virginia, por decir algo. Porque al no colocar los nombres de pila, automáticamente se podría confundir con una compañía anónima, que es las únicas formas o figuras mercantiles autorizadas para que no se les coloque los nombres de pila. ¿Qué sucede con esta reserva del nombre? Una vez tú tengas designado o elegido estos 3 nombres, debes presentarte ante el registro mercantil y en la taquilla de reserva del nombre colocar o establecer estos nombres. Allí te dan unas planillas de pago para poder entrar al proceso de revisión. Tú debes cancelar esas planillas de pago y volverlas a consignar en la misma taquilla de registro mercantil. Allí te dirán si tú quieres establecer este pago de forma habilitada o de forma normal. Si tú lo haces de forma normal, el lazo establecido según el Código de Comercio para que te den respuesta si ese nombre está libre o no es de 3 días hábiles. Todos sabemos la realidad venezolana y por problemas de internet o del mismo sistema SARE, posiblemente estos 3 días se alarguen a 4 o 5 días hábiles. Eso es en el caso del lapso normal. Si lo hacemos por el lapso habilitado, tú haces el pago, lo consignas en la planilla, en la taquilla, de registro y automáticamente en ese momento te dirán si ese nombre está libre. Si ese nombre está libre, o sea, ninguna persona ha utilizado la Peluquería y Spa Casanova, ese sería el nombre que tú vas a poder utilizar como denominación mercantil.
Es por eso que es muy importante que no realices ningún tipo de factura ni ningún tipo de publicidad sin saber la denominación mercantil que vas a utilizar, sin saber que esa denominación pues evidentemente esté libre. Debemos saber que en el momento en que tú vas a presentar a la taquilla del registro mercantil tu nombre o la denominación de tu preferencia, debes presentar conjuntamente con ello una copia de tu cédula y una copia del RIF, ya que allí es donde el funcionario sabe que los 3 nombres que tú estás presentando tienen o guardan relación con tus nombres de pila. Una vez ya tengas autorizado esa denominación mercantil, tú debes presentar la planilla de denominación mercantil en un lapso no mayor de 3 días, porque automáticamente si lo presentas en 3 días posteriores, 3 días hábiles, ya esa denominación mercantil pierde su efecto. Tendrías 3 días hábiles para poderlo presentar junto con el documento para que entre a la fase de revisión. Esa fase de revisión la realiza, valga la redundancia, el abogado revisor del registro mercantil. En esa fase él va a revisar, valga la redundancia, si el documento está dentro de los marcos establecidos de la ley y si los pagos se realizaron de forma correcta. Una vez pase esta fase de revisión, ellos te van a otorgar a ti una fecha de firma. El día que te otorguen esta fecha de firma, existen registros que muy ordenadamente te dan una planilla donde aparece la fecha de otorgamiento de la firma, ¿sí? Otros simplemente te van a dar un papelito muy sencillo donde te colocan la fecha de la firma sellada por el registro al cual tú hayas acudido. Esto lo hago o te lo explico de modo de que toda persona debe conocer la ley, ya que existe un principio en materia de derecho que dice que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Por lo tanto, les estoy dando esta información de modo de que todos ustedes, siendo o no abogados, tengan el conocimiento necesario para poder constituir su firma personal. Pero deben saber que lo más recomendable es que lleguen a un acuerdo con su abogado de que sea él el que realice este tipo de trámites, ya que el abogado de una u otra forma se desenvuelve mejor en el registro mercantil. En todo caso, puedes contar con nuestra firma de abogados, escritorio jurídico Colina Casanova, para la mayor asesoría y procedimiento en este tipo de firmas. Debes tener muy presente como un dato jurídico que a la hora de hablar con tu abogado o el abogado de tu confianza, debes dejarle muy claro cuál es el objetivo realmente que tú quieres desarrollar como comerciante. ¿Por qué? Porque dentro del objeto de la firma personal se debe abarcar todas aquellas cosas que tú quieras hacer como comerciante. Volvemos al ejemplo de la peluquería. Si yo quiero, o en principio simplemente tengo, por decir algo, un secador y una plancha, pero quiero montar mi peluquería, ¿sí? Automáticamente yo voy a montar mi peluquería, pero también voy a decir dentro del objeto, aunque la realidad diga otra cosa, que voy a montar un spa para masajes reductores, voy a trabajar con manicure y pedicure, que voy a hablar o voy a trabajar también con todo lo relacionado con limpiezas faciales, maquillajes para épocas especiales y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si yo no llego a establecer dentro del objeto que voy a hacer spa también, y en un futuro, ya sea corto, mediano o largo plazo, tengo la posibilidad de comprar toda la maquinaria para poder realizar todo tipo de masajes y no lo tengo dentro del objeto, suceden dos cosas. Si llega en principio a alguna supervisión, evidentemente me pueden acarrear una cantidad de multas por realizar actividades comerciales a las cuales no estoy autorizada, o en segunda opción, tengo que hacer una modificación del objeto de la firma personal. Y prácticamente para hacer esa modificación es como hacer una firma personal nueva. Hay que cancelar unos impuestos, se tiene que volver a hacer otro documento, tienes que volver a cancelar los impuestos al Estado y a su vez todos aquellos honorarios profesionales al abogado que estés buscando. Por lo tanto, a la hora de realizar una firma personal, debes meditar muy bien el objeto que tú quieres trabajar. En nuestra oficina llegan muchas personas a preguntarnos cuáles son los derechos que se tienen una vez se constituye la firma personal. Y bueno, el primero de todos es que automáticamente tu denominación comercial va a ser exclusivamente tuya. Es decir, ninguna otra persona puede crear la peluquería y spa Casanova. ¿Por qué? Porque soy yo la única titular de ese derecho. Por lo tanto, puedo hacer cualquier tipo de publicidad por cualquier medio publicitario haciendo valer mi derecho comercial. También puedo, por medio de esa firma personal, realizar cualquier tipo de alquiler de local comercial.
¿sí? Si dentro de mi documento de constitutivo mi abogado me colocó que yo puedo crear sucursales para el objeto de esa firma personal, libremente puedo tener en el territorio nacional 2, 3, 4, 5 sucursales de firma personal sin ningún inconveniente. Recordemos que la firma personal te hace ser comerciante. Lo único que te diferencia de las otras formas de firmas mercantiles o de estructuras mercantiles es que tú vas a ser el único socio. Entonces, por lo tanto, puedes o tienes el derecho de crear cualquier tipo de sucursal en cualquier parte del territorio de la República. A su vez, tienes derecho a solicitar cualquier tipo de crédito o cualquier tipo de préstamo. Sabemos que ahorita actualmente en Venezuela la gente no cree mucho en los créditos y en los préstamos, pero sabemos que el Estado venezolano, en vista de la situación que estamos viviendo y pues que el Estado venezolano, incluso el Banco Central de Venezuela, ha dado valor a las divisas, se han empezado a otorgar créditos por los bancos, ya sean privados o públicos, en moneda extranjera. Evidentemente tenemos que tener claro que estos créditos se otorgan en dólares y a ti te los hacen efectivos a tu cuenta en bolívares, pero son cantidades considerables que te permiten poder invertir de forma segura en tu negocio. Tenemos que tener presente también que uno de los derechos que tú tienes y una de las ventajas que es tener una firma personal es que puedes tener trabajadores bajo tu dependencia. Es decir, si tú tienes una peluquería y se llama Peluquería y Spa Casanova, tú no sabes nada de peluquería, pero tú sabes que la peluquería da dinero y tiene auge aquí en Venezuela, tú fácilmente puedes contratar 3, 4 peluqueros y los tienes bajo tu dependencia. Y allí, la comerciante exclusiva dueña de ese local comercial eres tú. De igual forma, muchos de los clientes nos preguntan cuáles son las obligaciones que tiene toda persona que constituye una firma personal. Y evidentemente, vuelvo y les digo, las obligaciones son prácticamente las mismas de cualquier otro tipo de figura mercantil. ¿Por qué? Porque, como les digo, igual vas a ser comerciante, vas a hacer del comercio tu profesión habitual y por lo tanto debes cumplir una serie de obligaciones. La primera de ellas es realizar tu registro ante el CENIAF, ¿sí? Cuando tú realizas tu registro ante el CENIAF, en tu RIF personal va a aparecer que tienes una firma personal. Eso va a permitir que el CENIAF identifique que tienes un local comercial o que tienes una firma personal. De igual forma, una vez ya hayas hecho tu registro en el RIF, necesariamente tienes que pasar la carta de inicio de actividad comercial al CENIAF. ¿Para qué? Para que el CENIAF sepa que tú ya estás haciendo del comercio tu profesión habitual. Necesariamente, de lo contrario, pueden acarrear multas en unidades tributarias por el incumplimiento de esta obligación. También tienes que saber que si tienes trabajadores bajo tu dependencia, es el caso, como les digo, si constituyen una peluquería y tienen peluqueros bajo su dependencia, tienen que saber que tienen que inscribirlos en el seguro social, ya que ellos tienen que cotizar el seguro. Eso es un derecho que ellos tienen y tú como patrón no vas a tener esa obligación. Tienes la obligación de emitir facturas. Las facturas, recuerda que son las que permiten saber qué productos son los que tú estás vendiendo o qué servicio estás prestando. Con ellos tú retienes IVA y automáticamente pues tienes que cancelar o hacer esas declaraciones de IVA ante el CENIAF. Otra de las obligaciones es llevar los libros contables. Los libros contables más conocidos son el libro diario, el libro mayor y el libro de inventarios. Dependiendo de la actividad comercial que vayas a desarrollar, existen otros libros que van a ser obligatorios para la actividad comercial que tú desarrolles. Debes saber también que anualmente tienes que realizar tu declaración de impuestos sobre la renta. Recuerda que como la firma personal no se desliga del patrimonio personal que tú tienes, obligatoriamente toda persona mayor de 18 años tiene que hacer una declaración de impuestos sobre la renta. Pero si tú eres comerciante, con más obligación tienes que realizarla. De igual forma, otro de los impuestos que tienes que declarar es el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Tienes que saber que por tener o hacer uso de una actividad comercial tienes la obligación de declarar este impuesto. Más adelante les vamos a hablar de la forma de declaración de impuestos, del impuesto al valor agregado. Tienes que saber también que tienes la obligación de llevar una cartelera.
Esta cartelera tiene que estar visible en tu local. Todas las personas tienen que ver la cartelera. Cualquier cliente o incluso cualquier supervisión a la que puedas llegar a tu local tiene que ver esa cartelera. ¿Qué tiene que tener esa cartelera? Bueno, en primero, tu cédula. En segundo, tu RIF. También tiene que llevar necesariamente el documento de firma personal, es decir, la razón social. Tiene que estar allí. Normalmente siempre se le dice a los clientes que manden a hacer una reducción del documento de firma personal y tengan esas pequeñas copias allí adheridas. Igualmente, tienen que tener una copia del original o de la copia certificada que te dan en el registro mercantil para que, si el funcionario la llega a solicitar, tú la puedas tener. Se tienen que tener en esa misma cartelera todas las declaraciones del IVA que hayas realizado y todas las declaraciones de impuestos sobre la renta que hayas realizado. De igual forma, tienes que tener el permiso de los bomberos. Este permiso de los bomberos se le otorga a todos los locales comerciales para ver cuáles son las condiciones de habitabilidad que ese local tiene, ¿sí? Recordemos que, bueno, si es un local que está a punto que se cae, se entiende que los bomberos no le van a permitir o no le van a otorgar ese permiso. ¿Por qué? Porque se tiene que garantizar que dentro de ese local, por ejemplo, esté la salida principal y la entrada principal, pero también hay una salida de emergencia, que las paredes no tengan ningún tipo de filtración o cualquier cosa que pueda generar un derrumbe. Se tiene que ver que dentro de ese local se presta el servicio fundamental como es un baño. Recordemos que ahorita, pues actualmente hay mucha gente que construye locales comerciales, pero no le construye las cosas necesarias. Recordemos que si tú vas a ser comerciante y vas a estar de 8 a 12, de 2 a 6 de la tarde en un local comercial, evidentemente ese local tiene que tener baño. Entonces, por lo tanto, el cuerpo de bomberos es el encargado de verificar que ese local está apto para que tú puedas desarrollar esa actividad comercial. También debes cumplir con el certificado de fumigación, ¿sí? Ese certificado de fumigación es el que permite que no exista ningún tipo de plaga dentro de ese local. Esto es muy importante, especialmente cuando se habla de locales comerciales que venden alimentos, ¿sí? Porque si tú vendes alimentos, imposible que hayan roedores, que hayan plagas de cucarachas, de moscas y todo este tipo de cosas. Por lo tanto, pues tiene que estar ese certificado de fumigación. Debes recordar que el certificado de fumigación no es que tú llegaste y compraste Plagator y le echaste todo y listo, ya no. Tiene que ser por una figura mercantil que esté legalmente constituida para realizar este tipo de fumigaciones. Ya que si tú tienes allí en tu cartelera todo muy ordenado, pero esa empresa que tú contrataste no está legalmente constituida, ese certificado de fumigación no es válido. Entonces, estas son las cosas primordiales que debe tener una cartelera. En los casos de, como les digo, una venta de comida o de venta de víveres o todas estas cosas, o cuando se trata de médicos que tienen constituidas sus firmas, por ejemplo, de odontólogos, de oftalmólogos, pues ellos van a tener unos requisitos determinantes o especiales. Por ejemplo, como les digo, en los casos de comida, evidentemente tienen que haber certificados médicos, certificados de traslados y todas estas cosas. Si tú vas a constituir el caso, como les digo, la peluquería con spa, ¿sí? Y tú vas a inyectar botox o vas a inyectar ácido hialurónico o todo este tipo de cosas, vitamina C, vitamina A en la piel, evidentemente tienes que tener una serie de permisos que te acrediten o acreditan a las personas que están bajo tu dependencia como profesionales especializados en esa área. Más adelante estaremos tocando más temas relacionados con la firma personal, pero el siguiente módulo viene relacionado con la compañía anónima y los dejo con mi compañero Dani Colina.